Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa. Muchas preguntas, algunas respuestas, en donde vamos tocando temas pues, de teología, de interés. Y pues qué gusto que estén aquí de nuevo y vamos a entrar de lleno a este nuevo tema titulado La naturaleza de Dios y su obrar. Y comienzo, como todas las veces que nos encontramos, con algunas preguntas que te quiero hacer. ¿Con qué opción te identificas más? La verdad, ¿cómo es? ¿Es objetiva? ¿Es subjetiva? O sea, depende de la persona, no depende de el objeto o la realidad que se está hablando. ¿Hay una sola verdad? O más bien, hay muchas opciones. O como dice el refrán, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Tú piénsalo, con cuál opción te identificas más, pero sobre todo busca analizar, porque pues tampoco es algo superficial. La realidad, la verdad, es un tema pues de fondo profundo y tiene muchas repercusiones en nuestro ser y en nuestro actuar. Respecto a la verdad, otras preguntas que te hago, para tomar decisiones importantes, el ser humano piensa en ti, piensa en las personas cercanas a ti, debe basarse en la evidencia o en lo científicamente comprobable, o se basa más bien en la opinión de la mayoría, debe respetar las costumbres de las distintas culturas, o buscar el fundamento de las cosas y adherirse a ellas. O puede ser más bien que para qué complicarse la vida y que cada quien piense lo que se le dé la gana, lo que quiera. O debe de formar el ser humano sus propias convicciones y ser tolerante con las convicciones de los demás. Y finalmente te propongo como opción dialogar con los demás para buscar la verdad, ¿no? ¿Qué debe pasar para fundamentar pues, este conocimiento de la realidad, de la verdad? Y bueno, viene el primer tema, el primer punto que pues te planteo. ¿Quién es Dios? Y pues todas las culturas, sobre todo en el caso de la occidental, la griega, se ha planteado esta pregunta. De hecho, pues las primeras señales de civilización se encuentran en el ámbito religioso y cultural. Es decir, que están haciendo un rito, están dando pues adoración pues, a alguien o a algo. ¿Quién es Dios? Ya lo hemos platicado en otros de los temas, pero nuevamente, para ti, ¿quién es Dios? Creer en Dios es lo primero para el hombre de todo tiempo. La diferencia esencial es en qué Dios se cree. ¿Tú en qué Dios crees? ¿Es un Dios personal? ¿Es un Dios pues que está en todo? ¿En qué Dios crees? Y eso se ajusta con la realidad, porque si es alguien que está creando todas las cosas, que ha creado todas las cosas, o es más bien como una especie de idea que tú mismo te vas generando. En todos los cultos siempre se encuentran una serie de indicios, de pues aspectos que nos hablan de esa relación del ser humano con Dios. Hay adoración, hay sacrificio, hay un sacerdocio que se encarga de conectar, ¿no?, a los demás hombres con la divinidad. Hay un ofrecimiento pues, de una serie de realidades, una oración que es justamente ese diálogo con la divinidad, y hay una acción de gracias. Son elementos importantes que pues, nos van hablando, ¿no?, de quién es Dios y cómo lo percibe el ser humano en general. Ahora, también lo importante es cómo lo percibes tú y cómo estás viviendo estos aspectos.
En Grecia, que es el fundamento de la cultura occidental, como también en otros lugares, la divinidad suprema tenía que identificarse con el bien, con la belleza, con el ser mismo. De hecho, las divinidades griegas, a fin de cuentas, son aspectos del ser humano que se enaltecen. Y así van saliendo las distintas deidades, pero a fin de cuentas, Grecia lo que buscaba era poner al ser humano en el centro de la cultura y de todo. Esto nos lleva a dos problemas. ¿Qué pasa con el alejamiento de Dios por parte del ser humano, de la persona o del que cree que se aleja? ¿No? ¿Qué ha pasado? Si en la historia de la humanidad se ha dado esa relación con Dios, ¿por qué hay personas que se alejan y no pocas? ¿No? Lo vemos en la actualidad, muchas. Y queda también sin solución la presencia del mal. ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Qué pasa? O sea, Dios es malo y si no es malo, entonces, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué existe el mal? Bueno, es una pregunta que pues queda abierta. La revelación judeocristiana cambió radicalmente este cuadro. Presenta a Dios en la escritura, antes que nada, como creador de todo. No es simplemente una especie como de energía o una especie de exaltación de cualidades humanas, que pues esas deidades griegas que te comento, pues tenían pues mucho de humano, a fin de cuentas, ¿no? Con sus errores y con también sus debilidades. Pero aquí nos habla esta revelación como Dios creador de todo. Y su poder es tan grande que quiere mantener su relación con las criaturas. Es más, las quiere para sí, las quiere salvar. Oye, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Pues vamos a ir profundizando poco a poco en estos cuestionamientos, en estas preguntas. Las religiones y la filosofía se preguntaban, ¿qué es Dios? Cuando se creía pues en los elementos, el aire, el fuego, ¿no? Luego pues el sol, las estrellas, que se les concede poderes mágicos, ¿no? Los animales más adelante, etcétera. Por la revelación judío-cristiana, el hombre es empujado a preguntarse quién es Dios, no qué, sino quién es Dios. Aquí nos empieza a hablar esta revelación de un ser personal. Dios es desde siempre y por siempre el que trasciende el mundo y la historia, el que se preocupa del mundo y conduce la historia, ha hecho el cielo y la tierra y no solamente los ha hecho y se ha olvidado de ellos, sino que los conserva en el ser y a nosotros dentro de esa creación. Se revela también como el Dios fiel y providente, cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia. Tiene la santidad, el omnipotente, el eterno, el ser pues, por esencia, perfectísimo. Él se revela como la verdad y el amor. Y nuevamente aquí, ante estos puntos, te sale seguro la pregunta, ¿y qué pasa con el mal? ¿No? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay injusticias? Bueno, pues también está el tema de la libertad humana, que ya lo tocaremos en algún otro momento. La revelación se presenta como una absoluta novedad, un don que recibe el hombre y que debe aceptar con agradecimiento. Dios se nos da, Dios se nos revela. Y por tanto la revelación no debería reducirse a meras expectativas humanas. Yo cómo imagino a Dios, yo qué me gustaría que fuera. Pues no es a eso, es más bien quién es Dios y qué me pide y cómo pues nos ha creado, con qué naturaleza, con qué objetivo, con qué finalidad. Son preguntas que pues hay que irnos haciendo y hay que buscar las respuestas. El Catecismo de la Iglesia Católica pues, nos da muchos elementos como para profundizar, sobre todo pues en los números
199 a 231 y 268 a 274. Lo mismo que el Génesis, pues nos habla pues, de esta creación y cuál era el plan de Dios y cuál es la promesa de un cambio, de una redención. Bueno, pues aquí pues vete haciendo preguntas, cuestionamientos y ojalá que profundices en ellos, porque es justamente lo que se trata, ¿no? La teología, como toda ciencia, nos lleva a profundizar, a cuestionarnos, a preguntar, y no simplemente quedarnos con una idea pues prefijada que se nos ha enseñado. Qué bueno que se nos ha enseñado, pero la idea es que las hagas propias y las profundices. Segundo punto, ¿cómo es Dios? No es una proyección del hombre, pues es un ser trascendente que está más allá. Solo puede ser descubierta desde fuera del mundo. No, sí, Dios efectivamente está metido en nuestro corazón, hay que meternos ahí para encontrarlo, pero no es una mera idea que yo me voy haciendo, como un espiritualismo, ¿no? Pues agarro de aquí, agarro de otro lado, se me toca esto, yo me imagino el otro, porque entonces termina siendo un Dios muy humano, muy a tu medida, muy ajustado, que pues no es eso. Si es alguien, si es creador, si es omnipotente, pues hay que estarnos cuestionando esos puntos y preguntarnos quién es. Dios se revela como un Dios al mismo tiempo exigente y amante. Nos pide lo mejor de nosotros, nos lo pide todo. Lo eterno busca lo temporal, la eternidad busca, pues, este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Dios es uno, porque no hay otro Dios, así se revela en las Sagradas Escrituras, porque no tiene partes, es un ser espiritual simplísimo y es fuente de toda unidad. Y al ser Dios uno, pues una es la verdad absoluta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta porque somos criaturas contingentes, pero hemos de estar en búsqueda. Y viene también toda una serie interesante de llamadas. ¿Para qué existimos? Estamos en el tiempo, pero estamos llamados a la eternidad. Somos pecadores, pero estamos llamados a la santidad. ¿No? Somos débiles, pero estamos llamados a la fortaleza. Estamos en el tiempo, estamos pues, buscando el conocimiento, no lo tenemos por completo, pero vamos dirigiéndonos a ese fin. De hecho, sin Dios, todo se descompone, todo vuelve al no ser. Y pregúntate, ¿no será que el mal que vemos, las injusticias, las guerras, no será consecuencia de que muchos hombres, quizá tú y yo, nos estamos alejando de Dios y que no estamos siguiendo su plan redentor? Y esto pasa, pues, de generación en generación. ¿No será eso? Piénsalo, pregúntatelo. Su unidad es la unidad de un amor que también es vida y da la vida, porque el amor es fecundo. Y ese amor que existe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es una comunidad de conocimiento y amor, y que nos ha hecho su imagen y semejanza, eso habla de que el ser humano debe ser una comunidad de conocimiento y amor. Pero si rompe con el Creador, si rompe con Dios, si se va alejando, pues no transmite amor, al contrario, va transmitiendo odio, va transmitiendo desunidad, va transmitiendo pues egoísmo. Y aunque somos egoístas y pretendemos a eso, pues con Dios nos transformamos, nos elevamos. La unidad lleva a reconocer a Dios como el único verdadero. No hay otros dioses. Dios es un Dios celoso, así se revela en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Él es la verdad, medida y fuente de todo lo verdadero. De hecho, Jesucristo se revela como camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios, pues a Moisés, en el episodio de la zarza, se le revela como un Dios vivo, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y se revela como el que es Yahvé, el que es. Yo soy el que soy, el que tiene el ser, pues por antonomasia. Para entender el sentido cristiano de los atributos divinos, es necesario unir la afirmación de omnipotencia,
bondad, misericordia. Son atributos que tiene Dios, que están unidos en ese ser perfectísimo y del cual también, si estamos unidos a Dios, hemos de participar nosotros, no de forma absoluta, aunque siempre podemos crecer. Bueno, hasta estas preguntas, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué la situación que vivimos? ¿Cómo es tu trato con Él? ¿Te vas acercando o te vas alejando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te estás quedando simplemente con un conocimiento pues, superficial de tu fe? Pregúntate y hazte otras preguntas que pues sean valiosos y busca las respuestas. Tercer punto, ¿cómo conocemos a Dios? Pues a partir de sus obras, es un elemento pues importantísimo, a partir de la misma creación. Solo el encuentro con el Dios que crea y salva al hombre puede revelarnos que Él es el amor y el origen de todo bien. Maravilloso, pues ojalá en la misma creación, en la misma naturaleza, lo puedas encontrar. ¿Por qué la naturaleza está tan herida? Nuevamente, porque pienso, te lo comparto, que el ser humano se va alejando de Dios y por eso abusa de la naturaleza. A partir de lo que existe, del movimiento, de las perfecciones, etcétera, se puede llegar a demostrar la existencia de un ser supremo. Si vemos perfecciones en la creación, pues esa belleza, esa bondad que existe, ese orden, esa armonía, llevado pues a la plenitud, pues ese es Dios justamente. Pero para conocer al Dios personal, que se nos ha revelado en la Biblia, que es amor, hay que buscarlo en su actuación en la historia. Y es justamente la historia de la revelación, la historia de la salvación, ¿no? Que nos narra pues, la Sagrada Escritura, desde ese pueblo judío, ¿no? Que es el pueblo de Dios, que es llamado por Dios, al nuevo pueblo de Dios, que pues, es la iglesia, y a partir de la iglesia, pues viene la salvación para todos los hombres. Ya hablaremos en otro capítulo sobre este tema de la iglesia, que va a ser muy interesante y muy debatido. Conocer a Dios consiste siempre y solo en reconocer, porque Él es. Todo conocimiento sobre Él procede de Él. Él es el que se nos ha manifestado, es trascendente, es omnipotente, pero nos busca y hay que buscarlo realmente con deseos de encontrarlo. Dios también es la humildad, de tal modo que solo se le puede conocer en una actitud de humildad. Si me pongo con una actitud de, pues yo sé más, yo no necesito de Dios, yo necesito de los demás, me basta con el puro conocimiento científico, pues va a ser difícil pues aceptar pues la revelación, leer las escrituras con esa apertura, pues es siempre necesario para encontrar a Dios en nosotros mismos. También se puede conocer a Dios mediante los sacramentos y la oración, que nos enseña pues la iglesia y pues también otras religiones enseñan a meditar, a orar, que hace presente su obrar salvífico para los hombres de todos los tiempos. Nuevamente, esa disposición de reconocerlo. El tema de los sacramentos es algo muy interesante porque no se queda simplemente en ritos, son huellas, son pisadas de Dios en la humanidad que pues nos dirigen, nos comparten, nos transmiten sus dones, sus bienes. Bueno, pues espero que te haya aquí sembrado algunas ideas, algunas inquietudes. Escribe tus 3 principales aprendizajes, qué 20 te cayeron, y pues ojalá los puedas profundizar, compartir, dialogar con amigos, con conocidos, con tus parientes, etcétera, pues para que logres hacerte una idea más profunda de cómo es Dios, cómo actúa, qué es lo que hace. Muy bien, pues me dio gusto saludarte, ¿no? Esto fue muchas preguntas, algunas respuestas y espero verte en los próximos capítulos. Te mando un saludo.